Buenas noches y bienvenidos a las 5 de las 7. El tema de las lluvias torrenciales, del estancamiento del agua y sus consecuencias sanitarias sobre la vida escolar y sobre el conjunto de la vida social, naturalmente domina el interés público y será el tema principal de esta versión de las 5 de las 7, para la cual hemos invitado a dos destacados congresistas, el señor Javier Velázquez Quesquén, de la bancada del APRA, lambayecano, representante de esa región, que es una de las más afectadas regiones en nuestro país. Y el ingeniero Juan Cheput, congresista de la bancada no oficialista PPK, representante por Lima, que tiene noticias frescas, en el sentido literal de la palabra, de lo que está sucediendo en estos momentos en la región norte de nuestro país. Antes de darles la palabra, para que nos digan qué cosa es lo que juzgan ellos que se está haciendo para hacer frente a las dificultades de nuestros compatriotas en el norte, demos paso a nuestros titulares. Se realizó en Piura un Consejo de Ministros extraordinario con la finalidad de planificar la reconstrucción de las zonas afectadas por las lluvias. El jefe de gabinete, Fernando Zavala, anunció que se destinará 800 millones de soles para las regiones del norte del país afectadas por estos desastres naturales. El parlamentario Javier Velázquez Quesquén planteó a través de un proyecto de ley suspender los Juegos Panamericanos y que el gobierno utilice los recursos destinados a este evento en la reconstrucción de las zonas afectadas por las lluvias en el país. Ante esto, el presidente Pedro Pablo Kuczynski volvió a asegurar que el gobierno tiene el presupuesto suficiente para atender las emergencias en el norte del país y cumplir con la organización de los Juegos Panamericanos 2019. El legislador César Vázquez, de Alianza para el Progreso, pidió a la presidenta del Congreso que la interpelación pactada para este jueves al ministro de Transportes, Martín Vizcarra, sea suspendida y postergada debido a las lluvias y emergencias que vive el país. En un oficio sustentó que la obligación del Ejecutivo en este momento es atender la situación complicada y que es necesario que los ministros cumplan sus obligaciones, sobre todo el titular de Transportes. El empresario Rodolfo Orellana fue sentenciado a 6 años de prisión y al pago de una reparación civil de 80.000 soles por la creación de la Cooperativa de Ahorro y Crédito para las Empresas Exportadoras, COPEX, con las que estafó al Estado a través de la emisión de cartas fianzas sin valor. Tras los cuestionamientos a la segunda vicepresidenta de la República, Mercedes Arauz, por una supuesta intervención en la contratación de su primo político Mario Arbulú Miranda como asesor ministerial, hoy el funcionario público presentó su renuncia al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Como habíamos adelantado, tenemos a dos congresistas destacados de dos bancadas diferentes que a veces se enfrentan, pero que acá tratarán naturalmente de darnos sus respectivas versiones de lo que está pasando y de la manera como el Estado reacciona. Cuando digo Estado, estoy pensando en las declaraciones formuladas por el primer ministro. Falta acción, dijo, de los gobiernos locales, de los gobiernos regionales y del gobierno central. En todo caso, después de eso ha habido una sesión del Consejo de Ministros en Piura misma, del cual han salido algunos anuncios y algunas decisiones. ¿Cómo ve usted la actitud del gobierno ante esta crisis, sobre todo la reunión de hoy del Consejo de Ministros en Piura? Bueno, yo creo que el gobierno ha actuado de manera correcta desde el momento que se ha desplazado a la zona afectada por los fenómenos naturales, para que de esa manera in situ, conociendo lo que viene aconteciendo, puedan tomar una serie de decisiones y coordinar directamente con las instancias regionales, de gobiernos locales, con las mismas autoridades vinculadas a la seguridad y todo tipo de ayuda directa que se puede dar a los involucrados, ¿no? El hecho de que estén en conjunto los ministros aligera el proceso de toma de decisión, que es fundamental en casos como esto, y sobre todo se permite ver la realidad, una realidad que a veces el centralismo limeño impide ver en toda su dimensión, ya que se subestima el dato que nos puede venir de provincias porque no se está viviendo el problema con la gravedad que este amerita. Por ejemplo, en este mismo instante está lloviendo torrencialmente en Chiclayo. Hay tormentas, nubes que representan
un fenómeno que no se ve desde el año 1983 y que para una ciudad como Chiclayo, que no tiene las vías o las canaletas o la forma de poder desplazar el agua que viene de la lluvia, pues definitivamente la convierte en una situación crítica. Y acá desde Lima nos es difícil ver, porque son tantos los problemas que están aconteciendo en el país que no hay posibilidad de poder atender a todos al mismo tiempo. Por lo tanto, creo yo que lo que está haciendo el gobierno en Piura y ahora el desplazamiento de los ministros a diversos lugares del territorio nacional van a permitir aligerar este proceso. Señor Velázquez, que es quien, como he escuchado, se habla sobre su región. ¿Cuál es el estado en que se hallaban los dispositivos de drenaje de la ciudad de Chiclayo y otras lambayecanas? Chiclayo tiene, Chiclayo ciudad, el distrito más importante de toda la región es el Leonardo Ortiz, La Victoria. Ninguno tiene drenaje pluvial, como no lo tiene Piura. O si lo tiene Piura, Piura está súper colapsado. Entonces, a mí me parece oportuna la presencia del gabinete ministerial, es una muestra de un compromiso político de que se va a tener que enfrentar. Esta emergencia tiene otra etapa que es la más importante, la reconstrucción. Entonces, cuando llamamos la atención de que se pongan todas las energías en el norte, también en el centro y en el sur, pero en el norte especialmente, donde ahorita mismo hay una lluvia torrencial en Chiclayo, supone que tenemos que estar preparados para la reconstrucción. Yo creo que después de 34 años del fenómeno del Niño, que fue pernicioso, no hemos aprendido la lección. Hemos hecho muchos esfuerzos del gobierno, pero en nuestros países así, con recursos limitados y demandas ilimitadas, es muy difícil poder aprovisionar recursos para prevención, ¿no? Entonces, el gobierno de Humala, el año antes de irse, se gastaron como cerca de 2.000 millones de soles limpiando canaletas y no mejorando la infraestructura. Por ejemplo, esta es la oportunidad para que en Chiclayo y en Leonardo Ortiz se pueda hacer toda la obra de saneamiento. El Leonardo Ortiz ya estaba colapsado ya desde antes de las lluvias. Se va a tener que hacer obra de saneamiento, pero si eso no va acompañado con un drenaje pluvial, va a pasar lo mismo el otro año. Lo que está pasando ahora va a pasar el otro año también. Ahora, en realidad estábamos pensando en el riesgo de que se desborden los ríos, que es a lo que tenemos costumbre, sobre todo en las regiones costeras. El río La Leche ya se desbordó. No es el caso allá. Digo, el caso en Piura y el caso en Chiclayo no es río, es lluvias. Pero claro, el estancamiento de las aguas en Piura en particular. No, pero en el caso del río La Leche, se ha desbordado. En Íllimo ha incomunicado Pacora con Íllimo. Entonces ahí estamos ante una contingencia. Inclusive he leído que ya hay una lamentable pérdida de una vida humana. Entonces yo creo que está muy bien que hay que atender la emergencia, pero lo que tenemos que hacer ahora ya desde este momento, ir ya planeando lo que va a ser el proceso de reconstrucción. No hay que olvidar y tenemos que tener muy presente que el año 83, a propósito del fenómeno del Niño, el PBI cayó 3 puntos. Si como producto del caso Lavallato hemos perdido 1 punto el PBI, y ahora enfrentar estos inusitados efectos de los fenómenos naturales, que evidentemente el gobierno actual no ha preveído porque tiene 8 meses en gobierno. Estamos con sequía, más exactamente. Entonces, ¿no? Lo que sí creo que tenemos que preparar todas nuestras energías para plantear la reconstrucción, una reconstrucción duradera y que pueda seguir enfrentando secuelas que van a haber el próximo año, porque el Niño ya no es un hecho aislado que aparece después de 8 o 10 años, sino como vemos, aparece repentinamente y tenemos que estar preparados para eso. Hoy día ha habido una de las tormentas más graves en los Estados Unidos y tampoco ha sido prevista. Lo que pasa es que estamos conviviendo con un fenómeno global que es el del cambio climático. Hasta hace poco había una sequía y no se había anunciado un niño para esta temporada. Entonces esa es una circunstancia compleja, adicional a lo que venimos atravesando. Ahora, en relación a lo que apropiadamente señalaba Javier de lo que sucedió en el año 83 y se cayó 3 puntos en el PBI, también es necesario precisar que en esa época el Perú no tenía reservas económicas y no tenía las fortalezas económicas que ahora tenemos. Y por lo tanto, la posibilidad de reconstrucción apenas culmine esta fase
de temporales que hay en estos momentos en diversas zonas del país, se puede iniciar la reconstrucción. Lo que pasó con don Fernando Belaúnde es que como no había recursos y el Perú era un paria a nivel internacional como consecuencia de lo que había acontecido durante la época de la Revolución Peruana, no teníamos disposición para los préstamos internacionales y tampoco teníamos reservas. Por lo tanto, el fenómeno de reconstrucción era mucho más difícil. Entonces, hoy en día no estamos en una circunstancia similar. Gracias a Dios, y como consecuencia del trabajo de los gobiernos de los últimos 16 o 17 años, hay reservas económicas, hay disposición presupuestal que nos permitiría empezar un trabajo de reconstrucción. No hay que confundir los recursos que están en el fondo de contingencia con la reserva. Las reservas son los aportes de los pensionistas, son los ahorros. O sea, no creamos que porque se nos presenta para la Bahía que necesitamos el drenaje, pero 600 millones de recursos económicos. Ya, no podemos echar mano de esa reserva. De hecho, se ha decidido hoy en el Consejo de Ministros, nos lo puede explicar usted que sea mejor, un fondo de 800 millones de dólares, más $100.000 a cada... Que son recursos económicos que antes no tenían. Eso sí, del fondo de contingencia, eso hay que decirlo. Y esos recursos no son ilimitados. No hay que dar la sensación ante el país. Mire, el desastre del gobierno del señor Humala dejó la economía comprometida con obligaciones militares, satélites, todas estas cosas, y con un PBI que llegaba, el déficit llegaba a 3 casi puntos del PBI. Y el gobierno ha tenido que hacer, a inicio del gobierno, un esfuerzo para bajarlo, porque si no este año la estimación de crecimiento del año peor. Entonces, si tenemos esa situación, si hemos bajado un punto el IGB y además se va a caer un punto la economía como producto de los efectos Lavallato, yo creo que hay que ser muy serios y discrecionales en poder acopiar, priorizar los recursos para enfrentar estos desastres inusitados. Una parte es dinero, pero otra parte es acción pública, gestión, funcionarios decididos y que sepan coordinar con los distritos y con las regiones. Nuestro gran desafío es tan importante como el dinero la gestión. La gerencia, claro. Y yo creo que Javier sabe muy bien de eso, pues la buena voluntad no basta. Mira lo que pasó con Pisco. Así es, exactamente. ¿No? Con el Forsur. Y se colocó al frente... ¿Qué pasó con Pisco? ¿Por qué no nos lo recuerda para quien no... Hay un buen entendimiento de lo que son las políticas públicas. Si el señor Velázquez precisa su versión. ¿Qué es lo que pasó? Mira, yo creo que uno de los errores que se comete permanentemente es creer que los empresarios tienen una lógica similar a la que puede tener un político en el manejo de los asuntos públicos. Y hay evidencia mundial de que la lógica empresarial no es la misma que la lógica de las políticas públicas. Usted dice eso porque se nombró a empresarios de mucho prestigio para que coordinen, ¿no? Así es. Un expresidente de Confiep, don Julio Fabre, ya fallecido, un brillante empresario, pero que no entendía cómo es la cosa pública, porque no tenía por qué entenderla tampoco. O sea, el error es en el nombramiento, con un directorio conformado por diversas personalidades, dentro de las cuales está el mismo José Klimper, Pedro Lechea, que ahora es congresista, etc. Sí. Entonces, no se pudo avanzar porque hay diversas complejidades en el manejo de la cosa pública. Por eso yo creo que la reconstrucción tiene que estar a cargo de elementos gubernamentales con conocimiento de las complejidades del sector público para que de esa manera se sea mucho más eficaz. Señor, el asunto no es solo de dinero. Usted era un congresista importante en ese momento que se estaba preparando para ser primer ministro. Poco después. Pero estamos en agosto del año 7. Así es. ¿Qué se hizo mal para que saquemos lecciones? ¿Qué se hizo mal? No convocar a valiosos empresarios como el caso del extinto Julio Fabre, sino ¿cuál fue el problema? Pecar de demasiada democracia. El presidente García envió un proyecto de ley al Congreso para que se formara este Consejo Ejecutivo que enfrentara la reconstrucción. ¿Y qué hizo el Parlamento? Como no teníamos mayoría nosotros... Bueno, no teníamos... Éramos 36 parlamentarios de 120. Sí. ¿Y sabes qué? Crearon una asamblea. Pusieron al presidente regional, los alcaldes. Al final de cuentas era una asamblea que no podía ponerse de acuerdo en priorizar la estrategia de enfrentar la reconstrucción. O sea, primera conclusión, ni siquiera ante una situación de emergencia con los muertos que causó el terremoto del año 2007, fuimos capaces. Y por eso creo yo que aprendiendo de esta lección, yo creo que lo de que dice Juan Cheput Disculpe, congresista, que está hablando del ministro Martín Vizcarra,
Vamos a ver qué cosa es lo que ha dicho, está diciendo en estos momentos. De cancelar los Juegos Panamericanos. Son posiciones y puntos de vista que son respetables, pero la decisión la toma el gobierno, ¿no? Así es. Comenzamos en directo para RPP la reunión que mantiene ahora con Alianza por el Progreso. Sí, en la misma idea que entre más información se tenga, se pueden tomar mejores decisiones, es que nosotros hemos abierto esta posibilidad de conversar con los partidos políticos para que poder tener esta información mucho más a detalle. Ayer fue con Frente Amplio, antes de la presentación que hicimos nosotros en la Comisión Permanente del Congreso, hablamos también con la bancada de Acción Popular, hoy 10 con APP, así que si tenemos posibilidad y tiempo hasta el jueves de hablar con más fuerzas políticas, con gusto lo haremos. Para mañana todavía no tiene ninguna otra reunión. Todavía no, como hemos estado todo el día hoy en Piura, entonces no sabemos si es que ha avanzado la coordinación con algún otro partido político, pero mañana estamos a disposición de conversar. Como yo le he dicho, yo voy a ir el jueves con mucho optimismo, con mucha confianza de que la información, la veraz, la verídica, la que hemos trabajado en todo momento, va a ser la justificación plena que dé la garantía de que lo que está haciendo el gobierno es lo más adecuado. Y respecto a Piura, realmente vemos que lo que decían las informaciones, que en este año está lloviendo el equivalente a más de 10 años, es equivalente, lo que normalmente llueve en un año, se está multiplicado por 10 y se nota realmente esta intensidad en las los panamericanos deben seguir adelante, como hay unas voces que señalan de que no deberían hacerse por el tema de los recursos económicos. Claro, hay diferentes posiciones. Lo que hay que garantizar es que si existen recursos económicos para atender las emergencias de manera oportuna y para todo el país, entonces ese análisis podría dejar de lado. Pero eso es lo que estamos evaluando. Sí, para eso hemos estado en Piura ahora con los ministros, para poder evaluar y cuantificar y verificar, obviamente, con el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Pagaría los 50 millones, ministro? Claro, hay una penalidad, ¿no? son otras consideraciones, por eso que hay que tomar en cuenta. Pero lo importante aquí y la prioridad para el gobierno es atender a la población del Perú en esta emergencia. Y por eso hemos estado hoy día de hoy en Piura, para tomar conocimiento directo. Yo he estado en el puente Santa Rosa, que ha colapsado, en Tambo Grande, entre Sullana, he estado yo en la Quebrada de Manuela, donde también la Panamericana Norte ha colapsado, y estamos tomando decisiones en campo para solucionar esos problemas. Y eso tenemos que contrastarlo con el presupuesto, y mañana en Consejo de Ministros veremos al respecto. Muchas gracias. Que hay presupuesto, pero la capacidad de ejecución, por ejemplo, del gobierno central, ¿cuál es exactamente? No, es que el tema es que la ejecución tiene que ser compartida entre los ministerios, que es el gobierno nacional, pero de la mano con gobiernos regionales y gobiernos locales. Por ejemplo, solamente en carreteras, son más de 150.000 kilómetros de carretera que existe, pero a cargo del Ministerio de Transporte solamente está el 16%, porque lo demás son carreteras departamentales y carreteras vecinales a cargo de los municipios. Entonces tenemos que trabajar de la mano los tres niveles de gobierno para recuperar la transitabilidad, que ahora está afectada más o menos en un 22%, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que trabajar, y eso es el mensaje que hemos llevado al gobernador regional de Piura, de Tumbes y Lambayeque, que hemos estado reunidos en Piura, pero también a los alcaldes provinciales y distritales. Tenemos que trabajar juntos. Por ejemplo, hace más de un mes hemos transferido para atender la emergencia 100.000 soles a los gobiernos locales, a municipios. Y el reporte hoy día del Ministerio de Economía y Finanzas, que hay varios municipios que no han gastado ni un sol de los 100.000 soles. Entonces tenemos que buscar el mecanismo para que llegue la inversión y se pueda atender a la población que está bien, ¿no? RPP, con una transmisión en directo, se le consulta si es que pretenden bloquear la censura. No, esa no es la intención. La intención no es bloquear nada. Muy por el contrario, en vez de bloquear, lo que queremos con esta reunión es abrir la posibilidad de mayor información para los congresistas y por intermedio de ellos para toda la comunidad. Muchas gracias. Declaraciones del vicepresidente entonces Fernando Martín Vizcarra, quien ingresa de esta manera a la local de Alianza para el Progreso para sostener su encuentro con los integrantes de la bancada. Richard Acuña, quien da la bienvenida entonces al ministro de Transportes, quien de esta manera hace su ingreso aquí a esta sede ubicada en el distrito de Jesús María. Contigo, Fernando, en estudios. Muchas gracias, Jorge Chávez, por estas informaciones y por esta entrevista con el vicepresidente y ministro de Transportes, quien participó esta mañana en Piura en la sesión del Consejo de Ministros, pero que tiene su propio calendario político, porque el jueves él tiene que acudir al Congreso, si no se posterga eso, nos dirán su opinión sobre eso después, explicando un poco el problema chinchero, que es el motivo de la interpelación, y sobre todo lo que se ha actuado en Piura esta mañana. Estaba explicándonos usted, sobre el ejemplo del terremoto de Pisco 2007. Sí, yo creo que hay que recoger una lección de eso
Y lo que ha planteado Juan me parece absolutamente una sugerencia muy valiosa. Yo creo que la reconstrucción no puede ser una asamblea. Si mandan un proyecto al Congreso, el Congreso van a poner hasta los regidores que vayan. Miren, veamos esa ley. Yo creo que aquí el gobierno debe nombrar 3 o 4 ministros vinculados a los sectores de transporte, vivienda, de la producción, y con 1 o 2 gobernadores regionales, empoderarlos para que ellos puedan impulsar la reconstrucción, que es lo más caro, lo que necesita no solamente recursos, sino mucha gestión, porque va a pasar este síntoma en la gente que pasan 2, 3 años y no tienen su casa, los canales van a estar atrofiados y los agricultores al hambre. Entonces tenemos empresas constructoras nacionales y tenemos procedimientos de emergencia que den garantías, sí, que no habrá corrupción pese a la precipitación. No necesariamente nacionales, también pueden venir empresas constructoras internacionales. Aquí lo que interesa es quién hace a menor costo y con más calidad y más rápido las obras que necesitamos. Las decisiones de ingeniería son importantes. Mira, Javier hace unos instantes mencionaba la disposición de fondos que hubo durante el gobierno de Ollanta-Humala, no sobre un año, 2 años seguidos, en el cual se decía, se viene el niño, ¿no? 1.500, 2.000 millones, 2 años seguidos. Y creo que el ministro era el señor Juan Manuel Benítez. Juan Manuel Benítez, ministro de Agricultura, bueno, que fue encargado de coordinar. ¿Las obras dónde están? En primer lugar, si no hubo niño. Ninguno de los 2 años. Entonces, por lo tanto, si no hay niños... Señor Velázquez, que norteño, que sea descolmatado ríos... Es la forma más fácil de dilapidar los recursos. Y ahí te voy a decir otra cosa. Mira, lo de descolmatación. Hablemos de ingeniería. Si utilizan geomallas textiles para llenarlas de arena y no llevar piedra, pues la piedra en el río es el equivalente a la arena en la herradura, porque la piedra se la termina llevando el río y genera desgracias. Pero sin embargo, con estas mallas geotextiles se llena de arena, la arena se humedece y pesan esas mallas, esos bloques de arena 5 o 6 toneladas y no las mueve nadie. Y de esa manera se canaliza el río y nada de eso se hace y es mucho más barato que estar llevando piedras de un lado a otro. Entonces, no solamente es disposición de recursos, sino lo que tú has señalado está muy bien. Cómo se gasta, el control de calidad en el gasto para que no se convierta en una obra o corrupta o que no tiene efectos prácticos sobre el bienestar de la gente. Entonces, ese proceso de reconstrucción tiene que ser fiscalizado, monitoreado y controlado en lo que se refiere a la disposición del gasto, buscando que su implementación sea correcta. Si no, esos 4.000 millones que se han gastado en los últimos 2 años en obras de prevención que nadie ve y que debe llevar una comisión, ahí sí, de investigación del Congreso, porque la desgracia que hay en estos momentos está motivada en parte porque la gente está confiada y aún más, públicamente se decía, se viene el niño, necesito plata, 1.000 millones para acá, 2.000 millones para acá, ¿y dónde están las obras? No se ha hecho nada. Entonces, eso obviamente es un desperdicio de recursos que ahora son valiosos. En algunos ríos para desviar el agua en casos de alza de caudales. Absolutamente no hay nada. Río del Norte. Usted afecta. Yo lo reto al señor Benítez para ir a Lambayeque y que nos muestre dónde está la plata que gastaron en lo que es la llamada prevención. Bueno, tenemos que hacer una pausa. Cuando regresemos debemos abordar 2 consecuencias inesperadas de esta crisis del clima. Uno es, ¿se debe o no organizar los Juegos Panamericanos, que cuestan más de $1.000 millones? Y ¿se debe o no mantener la interpelación al ministro de Transportes para el día jueves? Estos 2 temas los abordaremos con los 2 invitados, ambos congresistas, después de la pausa. Durante esta pausa hemos recibido naturalmente comunicaciones, imágenes y videos vía todas las tecnologías digitales, sobre todo donde el señor Juan Cheput nos ha hecho ver imágenes y videos de la manera como está lloviendo en estos mismos momentos en Lambayeque. Señor Velázquez, que es que empiece a estas circunstancias, se anuncia un paro mañana en su región. Cuéntenos, ¿quién convoca este paro y contra quién están protestando? Era un paro inconveniente. Las fuerzas vivas, la Cámara de Comercio, los colegios de ingenieros y también algunos que se quieren aprovechar de esta movilización. Pero no del APLA, suponemos. No. Pero yo creo, del APLA es usted, para Lambayeque, ¿no? Yo creo que va a primar la sensatez. El presidente de la Cámara es un empresario exitoso, Olivo Huancaruna. Y yo creo que deben suspender su paralización. Y más bien antes le he planteado de que
convoque a todas las autoridades, la Cámara de Comercio, para ver de qué manera todos hacemos una sinergia y podemos ir ya preveyendo el tema de la reconstrucción en Lambayeque. Ahora ver cómo el gobierno nos ayuda a paliar la emergencia y pasar a las lluvias, la reconstrucción es fundamental. Siempre, para mí, la parte más importante de una tragedia esta es cómo enfrentamos la reconstrucción, que es la más dolorosa. Bueno, pero teníamos... Perdón. Solamente quisiera complementar lo que ha dicho Javier. Con Olivio, justo hace unos meses, a raíz del bicentenario, estuvimos viendo la posibilidad de hacer un plan de desarrollo para Lambayeque, que en esta circunstancia, yo sé que la reconstrucción es una cuestión más rápida, pero creo que en lugar de la marcha se tiene que pensar, ya que Olivio es un ejecutivo de primer nivel, en ver la forma, cómo se puede reconstruir de manera más eficaz en Lambayeque, ¿no? Bueno, un tema colateral al interior de esta situación es el debate que se ha planteado desde ayer sobre si se debe o no organizar los Juegos Panamericanos en julio del 2019. El señor Roque Benavides, flamante presidente de la CONFIEP, sostuvo que no se debe organizar. Eso es un gasto de dinero, no necesariamente rentable y desvío de energías. Usted, señor Cheput, le atribuyen haber declarado, yo no he escuchado, no he podido escuchar, pero le atribuyen fuentes absolutamente fidedignas como RPP, y usted ha dicho que el señor Roque Benavides parece que estar postulando a la candidatura política del APRA y que está posicionándose a través de propuestas como esta. Por su parte, el señor Velázquez Gesquén, que es del APRA, como todo el mundo sabe, nos ha anunciado la elaboración de un proyecto de ley para que vía legislativa se decida que no organice el Perú los Juegos Panamericanos. Sabemos que el presidente de la República se ha expresado fuertemente contra esta posibilidad, sosteniendo que es un compromiso del Estado peruano, que no fue adoptado por él, sino por el gobierno anterior, y que algunos portavoces han sostenido de que el Perú gana a mediano y largo plazo organizando por primera vez en 70 años estos Juegos a los que hemos nosotros candidatado. Nadie nos los ha ofrecido, hemos solicitado eso. Señor Cheput, ¿ratifica usted entonces esta impresión de un juego político de la parte de Roque Benavides, presidente? Por supuesto, o sea, yo no soy hombre de arrepentimientos, ¿no? O sea, en el sentido que yo he visto que en las últimas 48 horas, no solamente circunscrito a esto del tema de los Panamericanos, ¿no? El señor Roque Benavides ha estado dando declaraciones más políticas que empresariales. Y yo considero que el presidente de un gremio de gremios como es la CONFIEP tiene que tener mucho cuidado, pues es una institución que tiene ascendiente en el proceso nacional, en todo lo que se refiere a la forma como fluyen las cosas. Y él, en este caso específico de los Panamericanos, ha dicho que no va, lo cual a mí me llama la atención, pues es una cuestión que dentro de su propio gremio es una cuestión que se saluda, y aún más él, como conocedor de la forma como se distribuye el presupuesto nacional, no tiene que ver con el tratamiento que se le puede dar a las acciones de emergencia. Tal como ha señalado el premier Fernando Zavala, se puede llevar adelante los Panamericanos y en paralelo se puede empezar el proceso de reconstrucción en todas las ciudades que están afectadas, ¿no? A nivel de todo el territorio nacional. En estos momentos decir no va a los Panamericanos para destinarlo a la reconstrucción es equivocado por dos razones. No es que exista la plata en estos momentos separada para los Panamericanos, es algo que se va a ir otorgando porque tenemos nosotros un presupuesto por objetivos. Y por otro lado, existen los fondos suficientes como para poder empezar los procesos de reconstrucción. Y podríamos hablar de lo que va a significar los Panamericanos, no solamente en términos de infraestructura, sino de lo que es externalidades positivas, es decir, los efectos económicos que tienen en términos de imagen, generación de trabajo, turismo, etcétera, etcétera, en el país. Y luego también el tema de qué pasaría si lo dejamos de lado. La sanción mínima que fue para Chile por dejar de lado la ejecución de un proyecto de esta envergadura, así de categoría deportiva olímpica, fue de 21 años, cuando ellos decidieron 21 años sin poder organizar un torneo panamericano. Entonces, lo mismo nos podría pasar a nosotros y de repente más años. Entonces, no es cuestión de decir no va, hay que ver las sanciones, el perjuicio, y lo dice alguien que ha señalado en su momento que se tiene que sincerar
el tema de los panamericanos en el país. En el mes de octubre, ¿Cómo sincerar? Porque ¿qué cosa? porque en el mes de octubre yo tuve una polémica pública con el ministro Saavedra en el sentido de que yo creía y creo de que se tiene que sincerar el tema de los panamericanos. Es decir, cifras, calendarios, y sobre todo si llegamos o no llegamos. La diferencia que yo veo entre lo que pasó con el señor Ollantaytamala y lo que pasa con el presidente Pedro Pablo Kuczynski es que ahora hay una decisión política. El señor Ollantaytamala desperdició 3 años sin hacer absolutamente nada en el tema de los panamericanos. Y hoy día se tiene la gerencia a cargo del señor Neuhaus y por otro lado tenemos la posición política del presidente de apoyar este propósito de tal forma que se pueda ejecutar sin mayor problema. Señor Velázquez, que es quien está en las antípodas de lo que usted propone, ¿no? Porque nosotros hemos propuesto, sí. Primero quiero centrar el tema, siendo formal es importante. Nosotros en la bancada hemos estado siempre en desacuerdo con la organización de los Panamericanos y con los 2 decretos legislativos que permitían que se transfiriera el proyecto al Ministerio de Transporte y los fondos. O sea, aquí no hemos jugado en pared con Roque Benavides, sino el martes pasado en Comisión de Constitución, cuando se vio la validez de los 2 decretos legislativos, el 1248 y el 1335, nosotros dijimos, no vamos a votar a favor porque vamos a presentar un proyecto de ley para derogar esos 2 decretos. ¿Qué tenían esos 2 decretos legislativos? Uno de ellos pasaba este proyecto de los Panamericanos al Ministerio de Transportes. Y quiero decir lo siguiente y lo fundamental, y yo creo que en esto no va a estar en desacuerdo, Juan, que es político, Rocio. Cuando se toma la decisión, el gobierno, dentro de uno de los proyectos que iba a impulsar o iba a destrabar eran los Panamericanos, no había esta externalidad política que se llamaba lavallato, ¿cierto? Lavallato que aparece en diciembre y no se había previsto las inclemencias de los fenómenos naturales. En este nuevo contexto, lo digo yo modestamente, resulta inadecuado de que tengamos, sí hemos destinado recursos ya para los Panamericanos. Acá está, mire. Este es un decreto dado en este gobierno en febrero, el 8 de febrero, el decreto supremo 018, donde transfieren 600 millones. 784 millones. ¿A quién han sido transferidos? A transportes y comunicaciones. Así es, para hacer ya no educación, sino transportes. Sí, no, ya transportes. ¿Para hacer qué obras? A ver, comparemos. El drenaje pluvial de Piura y el de Lambayeque juntos no dejan de costar menos de 1.200 millones de soles. Hemos entregado... Eso para 1.500.000 personas. Pero le explico. Pero el problema no es Piura, no es solamente Piura, no solamente Lambayeque, que es el centro del sur. Nos están hablando sobre la libertad, lo hemos mencionado, hemos tenido noticias sobre el Valle del Chao, amenazado en sus puentes. Sí, pero miren para qué estamos entregando esa plata. Ya hemos 784 millones. 99.434.000 soles es para, dice, la creación del servicio de alta competencia en gimnasia en el Malecón Pérez San Aníbal, distrito de San Isidro. Puede esperar eso. Si no, yo lo pongo... no quiere San Isidro. Ya entre tanto eso, parece... Para que vean, pues. Entonces, 3.500.000 mejoramiento de los servicios de espectáculo deportivo de alta competencia en el Parque Yaguaruaca, el distrito de Bellavista, región Callao. Entonces, si no hubieran estas contingencias, pero además estas contingencias del caso Lavallato que ha hecho que el PBI va a caer este año 1 punto. Están parados los proyectos más importantes. Hemos disminuido 1 punto el IGB. Entonces, y las inclemencias del fenómeno del niño, entonces no va a haber recursos para poder enfrentar la reconstrucción. Este es un país que tiene mucha plata, pero además la imagen que le estamos dando a los peruanos es que no hay problema en el norte, hay la plata para la reconstrucción y todos sabemos que esa reconstrucción es costosa. Pero además quiero decir algo, ¿por qué con mayor razón defiendo ahora que se deroguen estos 2 decretos legislativos? Porque fíjese, no se pudo prever que el primer vicepresidente fuera el ministro de Transportes y que a él le tuvieran que transferir ahora la ejecución de los Panamericanos. Y en este decreto legislativo 1335 que estamos planteando su derogatoria, le están autorizando... Ya está redactado su proyecto de ley. Ya lo presentamos. Ya lo presentamos. No, el proyecto lo está leyendo... Lo que estoy planteando... Mire, este decreto que estamos planteando, la derogatoria. Sí. Queremos que se... ¿Por qué? Porque esto le está dando una herramienta al Ministerio de Transportes, al ministro Vizcarra. No dudo de su honorabilidad. Es un hombre honorable, mientras no me demuestren lo contrario. Pero fíjense acá, dice, autorice por excepción al Ministerio de Transportes a suscribir convenios de administración de recursos con organismos internacionales, así como sus respectivas adendas. Estamos entregando una herramienta legal para que suscriba adendas. ¿Y acaso por una adenda, pues Chinchero no está hoy día interpelado por eso? ¿No resulta esto inconveniente? ¿No resulta esto absolutamente inconveniente? Señor, además, le están autorizando con este decreto legislativo
Claro. para que pueda entregar obras a dedo. ¿Resulta inconveniente o no, señor Bueno, Sepúlveda? Javier Velázquez es uno de los políticos más hábiles del país, pero en este caso está equivocado, ¿no? A ver. O sea, y Javier ha sido presidente del Consejo de Ministros y sabe perfectamente que la disposición presupuestal que va a ser calendarizada no significa en absoluto de que nosotros no tengamos los recursos para proceder a la reconstrucción. La reconstrucción del norte del país exige 2 etapas previas. En primer lugar, la concepción y luego el diseño para empezar la implementación. Y eso no se hace de la noche a la mañana. El mejor ejemplo es Pisco. Pisco hasta ahora está sin haber sido reconstruido por las complejidades existentes. Entonces, cuando se dice, no se puede, hay que derivar la plata, eso no va a significar, y eso lo digo para todos los televidentes, que va a empezar la reconstrucción de inmediato. Se tiene que ver por dónde va a ir la canalización, se tiene que ver que no se cometan los errores anteriores, se tiene que ver que primero se ponga agua y desagüe antes que fabricar la pista, porque no vamos a hacer la pista para luego volver a romper y poner el agua y desagüe. Tiene que haber toda una fase de ingeniería. Y eso va a exigir un tiempo dentro del cual la acumulación presupuestal puede permitir el desarrollo del financiamiento sin ningún problema. Entonces, cuando yo escucho a distinguidos economistas o políticos de la envergadura de Javier decir, saquen la plata de ahí para ponerla allá, no va a empezar la ejecución. Y lo digo con el mayor de los respetos y aprecio por Javier, porque yo creo que acá más bien hay que pensar con cabeza fría, entender que la reconstrucción tiene que hacerse de todas maneras, que no hay irresponsabilidad en el gobierno, sino más bien actuar sin un criterio facilista de querer vender soluciones inmediatas, porque al final lo que se genera es expectativas. En Piura se llegó a pedrear a los funcionarios, porque se les dijo, en diciembre van a estar las casas, hasta ahora no están. Y eso se les dijo, y yo desafío a los televidentes a que googleen. En diciembre van a estar las casas y el sismo fue en agosto. Señor Sepúlveda, entonces, ¿pero no piensa usted que ha habido tardanza? Eso esa es otra cosa. Julio de 2019. Eso es en lo que sí hay que hacer en lo que sí coincido, expedientes técnicos. Pero en lo que sí coincido, perdón, yo no sé por qué el gobierno, yo no sé por qué el gobierno del presidente Kuczynski, o no sé qué compromiso tiene, pero se ha echado las alforjas de 2 obras, de 2 proyectos que están siendo cuestionados políticamente. Tema chincheros, el ministro dice, este es un contrato lesivo a los intereses del país, imprudentemente aprueba una adenda. Ahora, los panamericanos, como bien lo ha dicho Juan, en octubre del 2013 nos dieron los panamericanos. El señor Humala no ha hecho absolutamente nada en los 3 años, porque el señor Saavedra no creía en los panamericanos. Entonces, cogen esta papa caliente. ¿Acaso no han visto lo de Brasil? Brasil, los estadios mal hechos, en ese último mundial, las obras sobrevaloradas. Lo único que estamos haciendo es un sentido de prevención. Es casi lo más no, grave. pero eso, mira, yo lo que quisiera decir es lo siguiente, ¿no? Ahí viene pues el trabajo del político, ¿no? Yo no sé qué pensarán los tecnócratas, ya que ahora hasta se editorializa en favor de los tecnócratas. El político tiene que convencer y determinar bien el qué se va a hacer para que de esa manera pueda tener un efecto práctico en la sociedad. Y yo creo que a la luz de lo que se ha visto en Brasil, la responsabilidad del gobierno es mayor, y hacer entender que con una infraestructura adecuada, la calidad de vida del país, del Perú, que en esos momentos no tiene espacios públicos de primer nivel, ni siquiera para poder practicar deportes básicos, elementales, va a mejorar sustantivamente, y eso contribuye por extensión a disminuir otro tipo de cosas como la inseguridad y cosas de ese tipo. Pero no se puede tampoco banalizar y decir, quieren hacer piscinas, quieren hacer velódromos, porque esos son situaciones que conllevan a los panamericanos, pero no son el todo. Hay que ver lo que significa en términos, en un momento en el cual la situación económica no es buena en el mundo, lo que significa la imagen del país, lo que va a significar en términos de impacto positivo para el Perú. Y lo principal, yo coincido con Javier en el sentido que los recursos públicos tienen que ser bien utilizados. Y también coincido, por supuesto, en la reconstrucción como prioridad. Pero eso no significa de que se deje de lado el tema de los panamericanos, pues ese tiene otro ciclo. Son otras etapas las que hay que desarrollar y existen los presupuestos para ello. Hoy día nos hemos informado que creo que han postergado todavía el inicio de las obras para septiembre. Eso es cierto. Entonces, de las licitaciones. Y lo que dice Juan, si no hay un esquema serio, responsable de esta ejecución, lo único que vamos a ver, mire, yo he escuchado ayer a todos los economistas, que son de derecha, de izquierda, y todos coinciden en que es inoportuno hacer un evento de esta naturaleza. Es como si yo quisiera hacer un matrimonio con la mejor orquesta del país en mi casa, y al costado mis hijos están ahogándose con las inclemencias del fenómeno del niño. Yo creo que hay ¿Qué viabilidad tiene su proyecto de ley? ¿Desde qué
¿hasta qué punto lo único una iniciativa legislativa puede parar una decisión tomada por Ejecutivo? No, mire, yo no he dicho que lo dejen sin efecto porque los parlamentarios no podemos presentar proyectos que tengan iniciativa de gasto. Lo que nosotros hemos planteado es derogar estos 2 decretos porque estas son en el arca abierta, el justo peca. Estamos viendo lo de Lavallato. Perdón, estamos viendo lo de Lavallato. No se puede hacer. Por supuesto. Entonces, ¿por qué vamos a empujar a este gobierno que vaya por este camino espinoso de hacer contratos a dedo, de Estado a Estado que no existe, de como he manifestado que puedan firmar las adendas que quieran y luego el país sigue sensibilizándose en contra de la clase política porque no hicimos control, porque no preveímos? Bueno, esa es otra cosa. Y yo estoy de acuerdo con Javier en que los controles tienen que ser sumamente eficaces, pero al menos ya nos está diciendo paralizar los Juegos Panamericanos. No, que venga el control. Hay una incertidumbre en lo que dice. Usted quiere ir de frente contra que no se haga o está buscando pasos intermedios. La derogatoria de estos 2 decretos supremos obligaría... Hace abortar todo. Obligaría a que el proyecto especial tenga que hacer todas sus inversiones bajo el procedimiento de la ley de contratación. Usted sabe que no la van a ver ni siquiera para esto. Yo digo que se van a despilfarrar. Hemos comprendido que está buscando un camino. Además quiero decir lo siguiente. Una emboscada para... No es una emboscada. Además quiero decir lo siguiente. Un reconocido economista el día de ayer ha expresado que los $1.200 millones es el presupuesto inicial de los panamericanos. Esto va a terminar costando como la refinería Talara. Por eso están autorizando las adendas. Entonces, yo no creo que el país en estas circunstancias, que va a caer 1% el PBI, que hemos disminuido el 1% el IGB, que tenemos los efectos perniciosos del fenómeno del Niño, pueda tener espalda para poder enfrentar la reconstrucción y este tipo de cosas. Tenemos que hacer una pausa después de la cual, en lo que vengo diciendo desde octubre, ¿no? Siempre existe la posibilidad de sincerar la situación, en todo caso veremos qué evalúa el gobierno. De acuerdo, por pronto parecen bastante decididos a mantener los Juegos Panamericanos. Vamos a una pausa. Cuando regresemos quiero que hablen sobre otra consecuencia colateral de las inclemencias del clima, ¿se debe o no postergar la interpelación al ministro de Transportes, que como sabemos es uno de los más implicados en los temas relativos a los daños producidos por el clima en el norte de nuestro país? Norte hay que incluir a La Libertad. Tenemos datos precisos sobre el Valle de Chao. Hacemos una pausa y regresamos. Bueno, hemos tratado de dar algunas explicaciones sobre la situación generada por las inclemencias del clima en el norte, es decir, Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad en la costa. Se nos ha hablado también de las regiones de la Sierra del Norte, pero el problema principal está concentrado por las características particulares de este niño costero en esas 4 regiones de nuestro país. Hemos hablado sobre el debate colateral que se ha abierto en todo a los panamericanos. Falta tener una idea clara de si en estas condiciones les parece a ustedes adecuado que se mantenga el calendario previsto, que se había fijado antes de que sepamos esta crisis climática, que prevé interpelar al ministro de Transportes precisamente el día jueves. Como sabemos, parte de su tiempo lo ha dedicado esos últimos días a reunirse con algunas bancadas. Hace un momento hemos visto entrando a una sesión con la bancada de APP, algunos de cuyos miembros, César Vázquez, César Villanueva, han pedido desde ya que se postergue la interpelación. Comencemos con el congresista de oposición, pero que matizó que quería que el APRA juegue un rol bisagra. Señor, entonces... En este caso, el postergar la interpelación sería inclusive inconveniente para el propio ministro. Lo digo porque el ministro está yendo a las bancadas expresando, me parece muy bien lo que está haciendo, porque todo lo que es diálogo abona a sensibilizar y a poder plantear tu punto de vista al respecto. Y el ministro le ha dicho a las bancadas que está preparado para responder las 82 preguntas del Pleno. Hoy día se ha reunido la Junta de Portavoces, hoy al mediodía, con la presencia de Carlos Brus y creo que ha estado Juan, y nos hemos puesto de acuerdo del desenvolvimiento de toda la etapa de la interpelación el jueves y nadie ha planteado de que esto se postergue. Porque si el señor Velázquez, que usted reconoce que en plena crisis sería desafortunado censurar al ministro. No, ¿quién está hablando de censura? Algunos están hablando, por favor. No nos hagamos acá las vírgenes purísimas. Pero le digo lo siguiente, yo respondo por mi bancada del partido. Le estoy en condición de decirle ante el país que nosotros ni siquiera hemos discutido ese tema.
porque vamos a escuchar primero al ministro y lo vamos a escuchar. Bien, entendemos, mire, lo digo como Javier Velázquez, no hay ningún elemento que me pueda hacer pensar que el ministro es inescrupuloso. Lo que yo sí creo es que ha apresurado la ejecución de una agenda que ha comenzado a salir cosas por acá, audios por acá, funcionaria que se ha ido y que ha soltado audios. Miren, entonces, estas cosas tienen que aclararlas. Pero de que de aquí el corolario del día jueves sea inmediatamente la censura, sería precipitado y irresponsable. Señor Cheput. Yo creo que postergar sería prolongar un ambiente de agonía, ¿no? Exactamente. ¿Y por qué digo de agonía? Porque la cabeza la va a tener puesta en la interpelación, así él esté en Piura, donde sea. Y por otro lado, yo creo que la disposición de todas las fuerzas políticas es escucharlo. Yo creo que lo mejor es que se dé de todas maneras este día jueves. Y yo también quisiera señalar lo siguiente, ¿no? Algunos dirán que no es ingenuo, yo no lo veo así. Yo he tenido oportunidad de conversar con diversos parlamentarios de todas las tiendas políticas y la palabra censura no está en el horizonte. Yo creo que esta es una brillante oportunidad para que el ministro dé satisfacciones. La manifestación del pleno, cómo vota, esa es otra cosa, dependerá de la performance del ministro y del debate posterior. Pero no creo yo que sea conveniente postergarlo. Además, tenemos el corset de los plazos reglamentarios. Hay un tope de 10 días, esto tampoco se podría prolongar mucho. Pero ¿qué satisfacciones puede dar para satisfacer, por ejemplo, al señor Velázquez o algunas otras personalidades más termocefálicas que sabemos que hay en el Congreso? Bueno, ¿qué satisfacciones esperaría usted que le den? Yo de verdad, fíjese usted, el ministro Vizcarra ha dejado en manos de la Contraloría la decisión de que si va o no va, ¿cierto?, la ejecución de la obra. Y en el camino ha venido diciendo el ministro Vizcarra que va a pedir que la concesión se reduzca de 40 a 30 años. Yo creo que lo más transparente, y se lo voy a plantear en el pleno de mi intervención, es por qué no convoca a la empresa y voluntariamente ambos convienen en reformular todo el contrato en un plazo de 6-8 meses, donde se puedan mostrar todos los beneficios que este contrato le pueda dar al país. Nosotros queremos que se haga chincheros, pero no siga apresuradamente. Entonces, si se piensa reducir, por ejemplo, ayer escuché a un miembro de Ocitran decir de que en esta adenda el que se había perjudicado era la empresa. Y cuando yo lo escuché con atención, ¿cómo? ¿La empresa? Si se ha perjudicado. ¿Por qué? Porque el contrato mal hecho del gobierno del señor Humala le había permitido que la empresa que busque el financiamiento de los 265 millones, por conseguir ese financiamiento, tenía un porcentaje de una comisión, de una ganancia. Y que ese porcentaje lo ha perdido. Entonces, fíjense, estas cosas se tienen que explicar, se tienen que explicitar, de tal manera de que yo sí creo que la obra de Chinchero tiene una salida y la salida es una renegociación integral del contrato y en 6-8 meses reencauzarlo en el conocimiento de todos los peruanos de que esta es una obra necesaria, pero también transparente, ¿no? A sacarlo así como... ¿Usted tiene tanto optimismo como el señor Velázquez que la empresa pueda ceder a estas alturas del partido? No, pero yo quisiera focalizar, si me permite, Fernando, en unos defectos que yo creo que ha habido en el Parlamento. La moción de interpelación de mañana tiene 82 preguntas y eso ya dificulta la fiscalización y el proceso de escuchar al ministro. Yo creo que esto demuestra que ha habido un apresuramiento en muchas bancadas en el sentido de haber presentado un pliego que llega a 82. Es algo completamente insólito. Es una síntesis de varios pliegos interpelatorios, mira, ¿no? Ponle 3 minutos por pregunta, estamos hablando de 240 minutos. Ahí nomás hay 4 horas. Y a eso agrégale el debate que puede haber 5 minutos por parlamentario. Entonces estamos hablando de la medianoche. Y por otro lado el cansancio natural que suele haber en las personas, los cortes que tiene que haber para el almuerzo, qué sé yo. Pero 82 preguntas y no haberlas tratado de focalizar para buscar... Lo que acaba de mencionar Javier me parece muy interesante, la fórmula que desarrollarla técnicamente sería... Nos consumiríamos el tiempo, pero sí... El tema de la adenda sí me parece fundamental, pero cuando uno ve que en las 82 preguntas se remontan al periodo de Martín Vizcarra cuando era gobernador de Moquegua, son preguntas que ha hecho el Frente Amplio, por ejemplo. Diga usted el territorio, diga usted qué hizo como gobernador de Moquegua. O sea, no tiene sentido, pues. ¿Y no cómo han dejado aprobar? No había ahí portavoces. La 81 y la 82 son preguntas que tienen que ver con la demarcación territorial de Moquegua, con Puno, qué sé yo. En fin. Pero bueno, esas son preguntas que ponen las bancadas y que quien impulsa, que en este caso Acción Popular, que impulsó la interpelación, tiene que asumirlas porque si no, no tiene el respaldo de esos votos. Nos quedan pocos minutos y yo quisiera que recordemos algo importante. Hoy ha sido condenado un empresario por estafar al Estado peruano. ¿Quién es? Aquel que era
el más denigrado, antes de esta última crisis generada por Odebrecht, era por entonces el señor Rodolfo Orellana, creador de una cooperativa de crédito que elaboró cartas fianza falsas, en base a la cual pudo hacer varios contratos con el Estado y crear una red perversa que se implantó en varias regiones de nuestro país. ¿Reacciones ante esta condena de hoy? Bueno, yo creo que positiva y leve para lo que él ha generado en términos de destrucción de lo que significa el proceso de contratación. 6 años de cárcel y 80.000 soles como reparación civil. Me parece insuficiente completamente por el daño que ha hecho, por los efectos. De repente jurídicamente puede ser válido, pero en términos de lo que significa para el daño que le ha causado al país, me parece realmente poco. Y también hay que agregar que ha falsificado informes de la Superintendencia de Banca y Seguros para justificar las cartas fianzas. Y sobre todo ha demostrado tener un sistema de corrupción que involucraba el proceso de licitaciones en diversos gobiernos regionales, y tampoco hay que olvidar la vinculación que tenía con Martín Belaúnde Loz. Así es, que no ha sido esclarecida todavía. Complemento lo de Juan brevemente. Este es un pseudoempresario, no es un empresario, un pseudoempresario que montó esta cooperativa COPEX, que estaba impedida de generar cartas fianzas por la Superintendencia de Banca y Seguros, y que utilizó indebidamente a malos jueces para, vía una acción de amparo, que exigieran y autorizaran que acepten esas cartas fianzas. Eso no puede ser un empresario, un pseudoempresario que ha estafado a mucha gente. Como son modestos, no dicen algo que yo sí puedo decir, que este señor pasó entre las gotas de la justicia y de la fiscalía, y que es el Congreso que presionó para que se investigue. Por favor, un poco de vanidad creo que no les hace daño en este caso. Fue una comisión exitosa de investigación. Yo sí creo que la pena es muy benigna y no hay que ponerlo en la fila de empresario. Ese señor no ha sido un pseudoempresario y ha estafado a mucha gente, y yo creo que la pena y la indemnización es muy pequeña. El trabajo solitario de Víctor Andrés García Belaúnde en muchos casos también para llegar al fondo del asunto. Sí, no habla sobre Chinchero, ¿no? No estoy hablando de este caso. Yo prestigio el trabajo de investigación parlamentaria. Víctor Andrés llevó adelante esta investigación. Y que tuvo que resistir una fuerte campaña contra él de abogados, periodistas y un ex distinguido coronel de la policía que había capturado a Abimael Guzmán en su momento de gloria. Muchas gracias por su presencia. Gracias. La mejor de las inspiraciones para el día jueves, sesión en que se interpelará, según han concluido ustedes, al ministro, y nuestro pensamiento se dirige naturalmente a nuestros compatriotas del norte, de La Libertad, Lambayeque, Piura y Tumbes, que están sufriendo en estos mismos momentos una lluvia persistente y también una mala situación de nuestras ciudades y nuestros campos. Muchas gracias por su sintonía. Queden invitados mañana a las 7 de la noche a una nueva versión de las 5 de las 7. Buenas noches.